Para los que ingresaron recién, bueno, si ven un link en los mensajes, hola Vanessa, ¿qué tal? Eso es para terminar, cuando terminemos la clase, y estuve mirando los textos que estuvieron escribiendo, que están buenísimos, y lo que les comentaba antes, que sí, este fin de semana, después de haber terminado las correcciones más, de corregirlo, digamos, lo grueso de los parciales, voy a poder hacerles un comentario a cada uno. Así que bueno, vamos a nuestro último encuentro. Se pasó realmente volando. Y qué temas, o sea, vamos a seguir alrededor de lo mismo, ¿no? Esto de escribir para comunicar, pero hoy también le vamos a dedicar un poquitito más a lo literario, con algunos recursos y algunas técnicas que, si bien son propias de la literatura, nos van a servir para cualquier texto. Y cerramos con algunos consejos de escritores, que está orientado a la literatura, pero que yo seleccioné algunos que también nos pueden servir para otro tipo de escritura. No sé si tienen primero alguna duda de lo que habíamos visto ya, si quieren hacer primero alguna pregunta, si no arrancamos. ¿Les había quedado algo pendiente o algo que quisieran decir de los otros encuentros? ¿Está todo bien por ahora? Yo quería preguntar, porque entré, hola, recién, y no entendí lo del Padlet. Tenemos un link. Sí, es para el final, porque hoy vamos a hacer la actividad de escritura acá, todos juntos. Entonces después nos metemos en el Padlet, pero así ya queda ahí y lo tienen. Bueno, nosotros estuvimos compartiendo herramientas para poder escribir mejor, con distintos conceptos que tocan la escritura, de distintos puntos de vista. Nos quedaba pendiente tratar el concepto de la legibilidad, que es importante para cualquier tipo de texto. La legibilidad durante mucho tiempo se asoció solamente a esto de lo que se llama la legibilidad tipográfica. O sea, si yo tengo, por ejemplo, buena letra, si escribo manuscrito, mi texto va a ser legible. Si escribo en la computadora, también depende del tipo de letra que utilice, si uso o no sangría, si dejo espacio entre párrafos. Bueno, todo eso obviamente hace que el texto sea legible. Pero también, hace unos años ya, hay otro concepto asociado a la legibilidad, que es la legibilidad lingüística, que tiene que ver con algunos recursos, sobre todo relacionados con la construcción de la oración o con el tipo de palabra que se elige, que hace que nuestros textos sean más comunicables. Este concepto de legibilidad se aplica mucho a todo lo que es explicativo, expositivo. Puede servir para géneros como, no sé, el periodístico, el género académico aplica un montón. En literatura, siempre con sus particularidades, podría aplicarse o no, pero está bueno si consideramos que la escritura debe comunicar. Este concepto vamos a ver que es muy importante. ¿Y de qué se trata esto de la legibilidad? Hay una serie de consejos que estos consejos los da Daniel Casani, que yo se los había mencionado, este autor que se los había mencionado en nuestro primer encuentro. Y voy a ir leyendo los consejos que da él y explicándolos un poquito porque por ahí algunos suenan como medio raros. El primero es que él dice utilizar palabras cortas y básicas, que uno parece esto como diciendo, hay que escribir con palabras cortas y básicas. ¿Qué querrá decir? En realidad lo que está hablando Casani es de cierto tipo de palabras que hacen que el texto sea más pesado. Por ejemplo, los adverbios terminados en mente. Si nosotros juntamos en un texto, sobre todo juntamos en un párrafo, muchos adverbios terminados en mente, el texto queda muy pesado. Pero también a veces tenemos un exceso de palabras con prefijos o con sufijos. Entonces, en vez de usar palabras que solamente usar la base de la palabra, le anexamos prefijos, sufijos, y entonces si en un mismo texto tenemos palabras con muchos prefijos, sufijos, muchos adverbios terminados en mente, eso hace que nuestro texto sea más pesado. Entonces, a eso se refiere Casani en cuanto a la elección, que a veces no es necesario utilizar esta cuestión de prefijos, sufijos, y hay que tener muy en cuenta lo de la repetición de los adverbios terminados en mente, que es un defecto que solemos tener. Yo tengo que cuidarlo mucho y hace que nuestros textos sean muy pesados.
En cuanto a frases cortas u oraciones cortas, en realidad lo que nos está diciendo Casani, no que escribamos como si fuera un telegrama, sino que cuidemos el exceso de oraciones demasiado largas en un texto, y encima si ponemos muchas oraciones largas, esto ya lo hablamos. No es lo mismo corregir una oración de 2 renglones y tener cuidado que esa oración esté bien escrita, que escribir oraciones de 17 renglones donde ya perdemos el sentido y donde corregirlas es más difícil. Entonces, podemos poner una oración larga, quizás en nuestro texto sea absolutamente necesario, pero en todo caso, busquemos un equilibrio. Un texto con todo escrito con oraciones largas, la verdad que resulta muy pesado, es más probable que nos equivoquemos y es más difícil de entender. En cuanto al lenguaje concreto, lo que está haciendo referencia Casani es justamente elegir muy bien el vocabulario, elegirlo de acuerdo al tema, elegirlo de acuerdo al receptor, elegirlo de acuerdo al tipo de texto que estamos escribiendo. Entonces, con esto del lenguaje concreto, en realidad aplica a cualquier selección lingüística que hagamos y que tiene que ser con responsabilidad, y tenemos que pensar las palabras que elegimos. Todas las palabras son importantes y entonces, bueno, también hay que dedicarle un tiempo a, sobre todo cuando hablamos de un vocabulario específico, bueno, a ver qué palabra ponemos y bueno, seleccionar la mejor, por supuesto. En cuanto a estructuras que favorecen la anticipación, Casani, no sé, esto, ¿alguien se imagina lo que es esto de estructuras que favorecen la anticipación? ¿A qué se referirá? En un texto, sobre todo en un texto, puede ser en un parcial, puede ser en una monografía, puede ser en un informe. ¿A alguien se le ocurre a qué se refiere esto? Adverbios, el uso de adverbios, luego de... Más o menos, sí. Lo que dice, sí, más o menos tiene que ver con eso. Lo que dice Casani, y que es muy recomendable, es que cuando ustedes piensen que sus lectores, cuando entran en el texto que ustedes escribieron, no saben de qué se trata. O sea, estamos hablando de un lector que está leyendo un texto por primera vez y nosotros podemos ayudarlo a ese lector. Obviamente lo vamos a ayudar escribiendo bien, pero también lo vamos a ayudar en determinados tipos de texto, como les decía, en un informe o en una monografía, adelantándole lo que va a venir después. Entonces, cuando yo escribo una monografía, en la introducción es altamente recomendable que yo haga una síntesis de todo el recorrido que voy a hacer en la monografía. Y entonces puedo contarle al lector, en primer lugar vamos a abordar este tema, en segundo lugar, en tercer lugar. Entonces, este lector que va a leer esa monografía ya sabe por lo menos de qué se va a tratar todo lo que sigue. Esto ayuda muchísimo. Entonces, incluso a veces hasta en un mail, o sea, si yo escribo un mail largo, en el primer párrafo, o sea, le estoy diciendo al lector de qué trata ese mail, qué va a poder encontrar en ese mail, eso ayuda muchísimo a la lectura. Entonces, esas son las estructuras que favorecen la anticipación y que muchas veces tienen que ver con adverbios, tienen que ver con conectores de orden, ya les digo, en primer lugar, en segundo lugar. Por un lado vamos a hablar de una cosa, por otro lado de otra, entonces eso ayuda un montón a la comprensión del texto. Presencia de repetición. Adriana, sí. Perdón, ¿sería el sumario en una nota periodística? Y en una nota periodística sí, podría ser. Claro, en una noticia, por ejemplo, operarían como anticipatorios, no sé, el título, la bajada, puede ser la entrada de la noticia, donde estoy sintetizando. Eso podría ser. Sí, vale. Para completar un poco, en relación a lo que decía la compañera, por un lado, digamos, todos los elementos paratextuales juegan en ese sentido, ¿no? O sea, cuando decías, no sé, el copete, la bajada de una nota periodística, los títulos y los subtítulos, todos esos son elementos que ayudan a anticipar lo que sigue. Pero me parece que por ahí también estaba esta otra cosa, que son aquellos elementos dentro del texto, o sea, dentro del texto corrido, ya no como paratextuales, que, como decía Adriana, que también ayudan, ¿no? Digamos, en una enumeración, en un punteo, de cierre, de apertura de algo, de causa y de consecuencia, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conectores. Claro, por eso
habíamos hablado en otro encuentro de la importancia de tener una lista de conectores. Ustedes piensen que cuando nosotros escribimos, nosotros conocemos todo sobre el texto. Tenemos la idea de lo que queremos escribir, lo tenemos muy claro en nuestra cabeza. Lo que tenemos que lograr es que el texto también sea claro para el que está leyendo y facilitarle la lectura. Una de las maneras de facilitárselo es esto, ¿no? Favoreciendo la anticipación, no porque pensemos que el lector es un tonto y que tenemos que aclararle todo, sino porque estamos pensando con esta noción de texto que comunica. Y para comunicar, bueno, si tenemos distintos recursos para comunicar mejor, está buenísimo que los usemos. Presencia de repeticiones, dice Casani, ya también hablamos de esto, de evaluar qué hay que repetir y qué no. O sea, si hay un concepto que yo necesito que quede bien claro y que lo tengo que traer varias veces justamente para que quede más claro o para que el lector no se lo olvide, lo voy a repetir. Pero eso no quiere decir que tenga que repetir por repetir. Si a mí me faltan sinónimos, eso está mal. Si repito porque no me doy cuenta, porque no corrijo el texto, no lo reviso, está mal. Mis repeticiones tienen que estar orientadas a una finalidad. Por ejemplo, que el lector recuerde determinado concepto o que se refuerce determinado concepto. La presencia de marcadores textuales tiene que ver con todos los conectores. Todos los conectores que se les ocurra de todo tipo hay que utilizarlos en todos los textos. Y hay que adaptar. Hay conectores que, por ejemplo, en literatura no los vamos a usar, porque no son más conectores de tipo académico, pero eso no quiere decir que en literatura no se usen conectores. Y en un texto académico tenemos una serie de conectores fundamentales y que tienen que ver con todo lo que es esa transmisión del conocimiento que implica el texto académico, que hay que utilizarlos. Es muy difícil, no es que no se pueda, se puede ser coherente y cohesivo sin utilizar conectores o utilizando pocos conectores, pero es más difícil porque hay que apelar a otros recursos. Los conectores nos ayudan un montón para escribir y para leer. Situación lógica del verbo. ¿Alguien sabe a qué se referirá Casani con esto? ¿Dónde debería estar el verbo en una oración? Si yo escribo una oración, ¿dónde pongo el verbo? ¿Al principio, al final? ¿Y por qué? Tiene que ver con que el verbo corresponda a lo que sería el sujeto, en lo que es género y número o tiempo verbal. Por un lado concuerda con el sujeto. ¿Y en qué posición, en qué posición lo pondrían? ¿O dirían que hay una posición? El verbo tiene que estar al comienzo, tiene que estar en el medio, tiene que estar al final, puede estar en cualquier lugar, no importa. ¿Qué les parece? General viene después del sujeto. Sí. Por lo general, ya está el sujeto y después viene la construcción verbal. Sí. Y entonces, ¿dónde no debería estar el verbo? ¿O dónde no es recomendable que esté? Ahí está. No sé, al inicio. Al inicio podría estar. Donde hay que tratar de no poner el verbo es al final de la oración. ¿Por qué? Porque el verbo es una parte importantísima de la oración. O sea, la oración tiene dos partes importantes. El sujeto, sí, como dice Moni. El sujeto es fundamental y el verbo. Tienen que estar juntos, ¿por qué? Porque son los que nos permiten entender lo principal de la oración. Si yo pongo el verbo al final, pasan dos cosas. El verbo al final, para el lector, da la sensación de que yo construí la oración así nomás, que me acordé del verbo, lo metí al final y no me preocupé mucho. Pero además, el lector está esperando el verbo para entender y comprender el significado total de la oración. Si yo escribo una oración de 2 o 3 renglones y pongo el verbo al final, hasta que no llegó al final, el lector no lo terminó de entender la oración. Y además eso hace que uno apure la lectura porque está buscando el verbo. Ustedes piensen que el verbo uno lo busca para entender la oración. Entonces, fijémonos dónde ponemos el verbo. El verbo no lo tiremos para el final porque eso hace que el texto comunique de una manera peor. Y después también tenemos, gracias a la computadora y al Word, que es divino y tiene de todo, podemos trabajar con la variación tipográfica, con las negritas, con las cursivas, con letras más grandes, más chicas, hacer cuadros. Bueno, tenemos un montón de posibilidades. Entonces, dependiendo del tipo de texto, aprovechemos esto. La clase anterior hablábamos de las viñetas. Hay que
aprender cuándo usar cursivas y cuándo no, porque tampoco las usamos cuando queremos, convendrá usar una negrita. Entonces, todo esto también hace que nuestro texto sea más comunicable. Esto es para lograr entonces lo que dice Casani, para lograr una legibilidad alta, y ya les digo, no todos los recursos van para la literatura, pero sacando la literatura, yo creo que en todo tipo de textos podemos prestar atención a estos consejos de Casani. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Entonces, esto que hablábamos de la legibilidad, vamos a ver qué pasa en la literatura. La literatura tiene, por suerte, que ustedes lo conocen muy bien, porque de hecho vienen usando recursos de manera muy efectiva en los textos que escribieron. La literatura tiene algunas técnicas, algunos procedimientos particulares, que aunque no escribamos literatura, y aunque nosotros nos dediquemos a otra cosa, yo siempre recomiendo que hay que meterse con el texto literario, que hay que incursionar en la literatura, porque nos hace que escribamos de manera más suelta, nos ayuda un montón a escribir, y entonces, bueno, conocer los recursos que nos ofrece la literatura, a la larga también nos ayuda en otro tipo de escritura. Y también podemos adaptarlos a otro tipo de textos. O sea, después uno, cuando tiene la práctica literaria, también tiene la práctica de cómo adaptar los recursos a otros textos. Y uno de los recursos que tiene la literatura más importantes, y que esto da cuenta de un buen escritor o escritora, es la diferencia entre el decir y mostrar. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Sobre todo los que escriben literatura, ¿cuál es la diferencia entre decir y mostrar? ¿Cuál es la más recomendable para literatura? ¿Por qué? Por ejemplo, siempre dan o sea, cuando estás leyendo, por ejemplo, que no digan tal personaje es gruñón, yo qué sé, sino que muestren con sus acciones, que por ejemplo llega a su casa y, qué sé yo, golpee la puerta o se enoje por cualquier cosa, cosas así. Bien, entonces, el decir en literatura, si yo todo se lo digo al lector, la verdad que ahí sí que lo estoy subestimando al lector y le estoy quitando la posibilidad de interpretar. Entonces, yo tengo que hacer un equilibrio entre lo que digo, hay cosas que sí las voy a decir, y lo que muestro, lo que el lector lo tiene que deducir a partir de la lectura. Y esto nos puede ayudar también en otro tipo de textos para saber, bueno, hasta dónde explicamos, hasta dónde nos extendemos en una explicación, en otro tipo de textos, y hasta dónde, nos extendemos o cuando podemos dejar que el lector haga sus interpretaciones. En literatura esto es bárbaro, y realmente cuando uno recién empieza a escribir literatura, a veces tiene como la idea de que hay que decirlo todo, porque si no, no se va a entender, y después uno va aprendiendo que es mejor dejar mucho dentro en el ámbito del mostrar, para que el lector interprete. Entonces, cuando yo estoy mostrándole al lector, le estoy dando esto, la posibilidad hermosa, enorme que da la literatura de abrirle al otro esta invitación a la interpretación, a que cada uno, no porque cada uno puede interpretar lo que quiera, sino porque, bueno, la lectura se enriquece mucho cuando yo dejo este espacio para que el otro pueda poner su aporte, el lector. ¿Y cómo esto lo podemos aplicar a otro tipo de textos? Como les decía, siempre escribir implica seleccionar los materiales. O sea, esta selección de materiales, que en literatura es esta diferencia entre mostrar y decir, en otro tipo de textos también se da. Y entonces yo me planteo, cualquiera cuando escribe, tiene o tiene toda una lista de conceptos o una información que quiere transmitir, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que decir y qué no? ¿Qué cosas las puedo obviar? ¿Qué cosas las puedo dar por sobreentendida? Entonces esto es parte de la escritura y es necesario. Y tiene que ver con esto, con que nosotros manejamos las palabras, entonces, bueno, manejar las palabras implica también saber qué decir y qué no decir. Y yo les quería recomendar, bueno, ustedes deben tener un montón de cuentos, novelas, donde seguramente ya vieron este recurso, y los que escriben también lo usan.
Pero hay dos cuentos clásicos, muy clásicos, y que siempre cuando se habla de la diferencia entre el decir y el mostrar, se mencionan. Y tienen la ventaja que son muy cortitos, así que si uno no tiene ganas de ver cuál es la diferencia entre el decir y el mostrar en dos textos cortos y como entenderlo rápido, les recomiendo un cuento de Hemingway, Colinas como elefantes blancos, y Poquita cosa de Chekhov. Son dos autores que manejan muy bien esta diferencia. ¿Alguien conoce a estos dos autores o leyó estos cuentos? Yo justo me levanté porque tengo ahí, a mí me encanta Hemingway y tengo esos libros que tienen un montón de libros, para la redundancia. Estaba viendo a ver si tenía ese título y justo ese título no lo tengo. Sí, si no después se los puedo pasar. Colinas como elefantes blancos es genial. Genial, sí, genial. Pero es genial de el verdad. padre del teatro, digamos. Sí, no sé, son esos cuentos que uno dice, ¿cómo puede ser que en tan poco espacio? Hemingway cuenta, no les voy a decir mucho, pero Hemingway, o sea, este es el ejemplo como exacto, perfecto de lo que es la diferencia entre el decir y el mostrar. Hemingway está narrando una situación, que no les voy a decir de qué se trata, porque ahí está el meollo de la cuestión, pero es un diálogo entre una chica y un hombre un poco más grande, que están esperando el tren, que están hablando de pavadas. Todo, o sea, es una hoja, una carilla y media o dos carillas y media hablando de pavadas, pero uno siente que hay algo tan grave ahí abajo, tan grave. No hay otro escritor, creo que en tan poco espacio haya logrado dar esta idea de gravedad y de algo terrible que está pasando, contando nada, porque lo que hace Hemingway es contar nada, pero sin embargo uno percibe todo lo que está por abajo. Incluso este cuento también se cita porque el hecho, que es como clave dentro del cuento, ni siquiera lo menciona Hemingway. O sea, no hay ninguna palabra que haga referencia a ese hecho grave que ocurre y sin embargo está ahí y el lector lo percibe. Y Poquita cosa es un hombre que cita a la institutriz de sus hijos y la llama para pagarle, y ese diálogo entre él, que él le va a pagar por sus servicios, y lo que se dice cada uno entre ellos, bueno, también ahí abajo hay un montón de cosas que el lector deduce y nadie las dice. O sea, lo bueno es que nadie los dice. Así que bueno, les recomiendo, hay un montón de textos y en realidad cualquier buen escritor lo maneja, pero estos dos cuentos en ese sentido son geniales. No sé si ustedes conocen la teoría de Hemingway, que él decía, hablaba de la teoría del iceberg. ¿Alguien la conoce? ¿Qué decía Hemingway con la teoría del iceberg? ¿Qué quería decir con eso? Como que dice que hay una historia que va por debajo y otra historia que es la que muestra el cuento y hay otra que el lector deduce, ¿no? Sí. Sí, vieron que o sea, y lo que está por abajo es lo más pesado, y lo que menos, o sea, aparece, pero no se dice. Eso es una maravilla. Y él lo maneja sobre todo, Hemingway, o sea, en los cuentos se aprecia mejor quizás que en las novelas, pero bueno, es esa idea, ¿no? Así que la teoría del iceberg está buenísima para aplicarla en la escritura. Bien. Y decir y mostrar también tienen que ver con un recurso que es de la literatura, pero también es un recurso de cualquier tipo de escritura, que es el recurso de la elipsis. ¿Qué es una elipsis? O sea, como recurso dentro de la escritura, saquémoslo dentro de la literatura. O sea, ¿cuándo realizamos o practicamos una elipsis al escribir? ¿Algún ejemplo de elipsis? Cuando resumimos, por ejemplo. Y más que cuando resumimos, por ejemplo, cuando ya dimos una información, no sé, mencionamos determinada palabra, si yo digo, por ejemplo, una oración muy básica, Emilia lee libros, Pablo, revistas. Yo no repito el verbo leer, Emilia lee libros, Pablo, revistas. En esa coma estoy elidiendo el verbo que es leer. La elipsis puede ser de una palabra,
puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, pero también la elipsis a veces es una información. En literatura es esto, ¿no? Es sacar una información, no decirla para que el lector pueda deducir eso, justamente lo que hablábamos de la teoría del iceberg. Así que es muy importante en literatura, pero también yo acá les aconsejaba, pensar cada vez que voy a escribir, ¿qué es lo que yo podría omitir de ese texto? O sea, hay cosas que necesito decir esto. A veces nos cuesta mucho desprendernos de una oración o de una parte de nuestro texto. Porque es nuestro texto, porque nos costó, porque lo escribimos, porque nos llevó un montón de tiempo. Y después cuando estamos revisando y encontramos un párrafo, una oración que no va, nos cuesta. Uno trata de encontrarle la vuelta y decir, la dejo, la cambio de lugar. Pero a veces, lamentablemente, no va esa oración o no va ese párrafo. Entonces hay que sacarlo. Yo lo que hago y que siempre recomiendo, yo todos los párrafos por ahí que termino eliminando de un texto, si me gustan esos párrafos y me enamoré, me lo guardo en otro archivo. Y entonces tengo el archivo de los pobres párrafos o oraciones que saqué de otros textos, pero que me gustaron. Y después me pasó que eso que saqué, después me inspiró para otro texto. Sí, Ariel, decime. No, puede ser, mira, cuando yo estudié guión en cine, bueno, cuando estudié cine, en cine hay algo que, si vos cuando vas a grabar algo o filmar algo, si hay una escena que está de más, o sea, está de más. O sea, y el tiempo de cada escena es lo que realmente se banca la escena. O sea, nunca puedes poner un plano que dure más de lo que tenga que durar. Entonces yo lo comparo con lo que vos decís, que me parece re interesante, en cuestión de que si un párrafo lo puedes sacar, por ejemplo, o una oración la puedes sacar, es porque realmente no tenía que estar. Claro. Y eso pasa muchas veces con que uno, lo que decías vos, te enamorás de tu propio proyecto y no hay que enamorarse tanto. Sí. Hay que tener esa frialdad. Acuérdense de lo que habíamos visto de Horacio Quiroga en nuestro encuentro anterior, del editor que le decía, no, cortá, que el cuento sea más chico, y Quiroga se recontra enojaba, pero después, gracias a eso, él había dicho dijo que había logrado como el cuento perfecto porque no le sobraba nada. Y qué bueno poder escribir algo y decir, acá no me sobra nada, porque encontré justo la cantidad de palabras que tengo que decir, la cantidad de oraciones, etc. Y con respecto a lo que decís, ahora sí, Julieta, ahora ya te doy la palabra, pero no quería olvidarme de algo que dijo Ariel. Yo también recomiendo, aunque uno no vamos a ser guionistas de cine quizás, pero si pueden meterse alguna vez en lo que es la escritura de un guión, eso ayuda un montón también. Escribir un guión, aunque sea cortito, ayuda un montón a seleccionar lo absolutamente imprescindible. Es bárbara la escritura de guiones. Por más que no vayamos a hacer una película ni vayamos a hacer nada con ese guión, pero como técnica de escritura está muy buena. Sí, Julieta, decime. Al respecto de quitar y de reducir un cuento, el otro día tenía que presentar uno para un concurso y por ahí es un buen ejercicio porque mi cuento tenía creo que 10 u 11 páginas y el máximo era 7, entonces empecé como a sacar y me di cuenta de todo lo innecesario que tenía ese cuento y estuvo bueno el ejercicio, es recomendable también adaptarse a los parámetros de algunos concursos. Claro, los parámetros, yo a veces subo reseñas en Instagram y, bueno, Instagram tiene una cantidad de palabras, 2200, ya las tengo como grabadas porque yo cuando termino de escribir el texto siempre tiene más y me agarro un ataque porque yo lo terminé de escribir la reseña y dije, ay, pero todo esto lo tengo que decir porque esto es importante. Y después, bueno, digo, a ver, son 2200 palabras y empiezo a cortar y creo que en realidad gracias a Instagram me queda más, como que digo justo lo que tengo que decir sin irme por las ramas. Así que está bueno practicar esto de un concurso que tenga que achicar mi texto, adaptar un texto, no sé, a una red social, escribir un guión, todos textos que nos obliguen a reducir lo que escribimos. No porque esté todo mal, pero para practicar esto de como de mirar nuestro texto con otra mirada un poco más objetiva y ver exactamente lo que tenemos que poner y no de más. Porque todo lo que nosotros ponemos y está de más,
el lector lo percibe enseguida. O sea, ustedes como lectoras, como lectores, muchas veces habrán leído textos y habrán dicho, pero ¿por qué vuelve a decir lo mismo? ¿Por qué me lo repite? Porque si esto ya me lo dijo antes. Es horrible para un lector eso. Entonces uno puede hacer que nuestros lectores no sientan eso, bueno, haciendo una selección. Bien. Uy, esperen que... ¿se sigue compartiendo? Ah, sí, sí. Bueno. Entonces, si hablábamos de elipsis, hay lo contrario de la elipsis, es lo que se llama, entre otras formas de mencionarlo, ¿no? Pero hay una palabra muy común que es el barroquismo. O sea, hay gente que justamente en vez de buscar la palabra justa o la frase justa, se extiende y se le llama barroquismo justamente porque el barroco fue un periodo de la cultura caracterizado por la exuberancia. La escritura barroca, en su momento, tuvo Bárbara, si uno lee los poetas barrocos, Góngora, Quevedo, se maravilla por lo que escriben, pero hoy en día una escritura así resulta muy pesada y aparte no tenemos las técnicas ni quizás el manejo del idioma que tenían Góngora o Quevedo. Entonces, si yo escribo oraciones y párrafos largos, si busco sinónimos rebuscados, o sea, si cada vez que tengo que poner un sinónimo busco el más complicado y el que suene más rimbombante, si me la paso alterando el orden sintáctico justamente para que mis oraciones sean más complejas y yo parezca más culta, la verdad que estoy siendo barroca y estoy complicándome la vida yo y complicándole la lectura a este pobre que me está leyendo. A veces hay una idea de que si las palabras son largas, si son complicadas, si mis oraciones son así como todas retorcidas, parece que escribo bien. Y no es así, ¿eh? Escribir bien puede ser súper sencillo. O sea, yo puedo ser súper sencilla y escribir bien. Así que también hay que tener cuidado con esto de caer en el barroquismo. O sea, ni ser excesivamente sintéticos, tampoco vamos a escribir dos cositas y listo, pero tampoco caer en lo otro que es esta exageración en la escritura, que a veces hay una idea un poco equivocada que escribir bien es ser difícil o ser complejo y no es así. O sea, a veces sí, pero no necesariamente. Bien, ¿alguna preguntita de esto? ¿Alguien se reconoce así barroco en la escritura? Yo me reconozco a veces, fui mejorando con el tiempo, era medio como complicada. No sé si les pasó a ustedes alguna vez. Ay, a mí un montón. A mí un montón. Perdón, pero a veces soy demasiado participativo. No, participar. Bueno, si me odian, perdón. Soy así, no lo puedo cambiar. Yo una época, entre todos mis trabajos, un trabajo que tuve era el que redactaba los títulos de un noticiero. Y en esa época, el sistema que había tenía una cantidad de caracteres justos. Y a mí siempre me pasó lo contrario, escribir corto. A mí me resultó más fácil escribir largo que escribir corto. Entonces me tenía que adecuar y sufría porque a veces no me entraba por 2 caracteres y tenía que cambiar 2 oraciones enteras. Y me pasaba un montón eso, o sea, es como muy normal, digamos. Sí, sí. Y esto es un aprendizaje, pero viste que por lo que vos mencionas, Ariel, vos te habrás dado cuenta, uno también cómo nota esa evolución en la escritura y lo bien que uno se siente cuando dice, uy, yo escribí así y ahora tengo otro estilo, pude cambiar determinadas cosas. Uno se siente también re bien cuando puede cambiar algunas cosas que sabe que en su escritura que por ahí no están tan buenas. Sí, es todo práctica, todo práctica. A veces cuesta más, sufrís, pero terminás aprendiendo un montón. Porque en otra época redactaba como publicidades, por decirlo así, y me pasaba lo mismo, tiene que ser todo corto, no podés 15 minutos de un texto. Entonces, tenía que ser todo corto y al pie, pero eso te ayuda en el ejercicio después para poder seguir escribiendo. Igual me gustó lo que habías dicho la otra vez de escribir todos los días, y yo por lo menos estoy intentando escribir, aunque sea cualquier cosa, pero escribo, y está bueno ese ejercicio como para ir practicando también. Sí, todos los días. No habría que
Si uno, yo siempre digo, si uno todos los días se toma los 2 litros de agua, bueno, yo no lo tomo, ¿no? Porque no llegó, pero digo, uno tiene esa cosa de tomar los 2 litros de agua, de caminar tantas cuadras, de hacer esto, de hacer lo otro, bueno, escribir 5 renglones lo podemos incorporarlo más bien a nuestra vida y los beneficios son, de verdad, son grandes, ¿eh? De verdad, escribir solo, aunque sea solo 5 renglones por día, ayuda un montón. Bueno, y otro recurso que es, lo vemos mucho, bueno, ustedes dentro de la carrera, la intertextualidad aparece un montón en lo académico, pero también aparece en la literatura de una manera preciosa y muy rica. ¿Qué es la intertextualidad? ¿Qué les parece? O si, ¿con qué lo asocian ustedes? Es como la referencia que se hace en un texto referido a otro texto o a otra cosa. Texto. Muy bien, sí, o sea, es la mención de un texto o la presencia de un texto dentro de otro texto. En lo académico, o sea, es de una manera evidente. Yo digo, tal autor dijo tal cosa, hago la cita o lo menciono, pero en literatura la intertextualidad es un poco, o puede llegar a ser bastante sutil y está buenísimo los que escriben literatura para usarlo. O sea, yo puedo usar citas textuales, yo puedo citar, me gusta una frase de Borges y la quiero citar en mi cuento, la puedo citar, pero también la intertextualidad se da cuando tomo un argumento de otro autor y lo relaboro, o una situación, o un personaje, todo el tiempo, Borges todo el tiempo está haciendo, ahora les voy a dar unos ejemplos, intertextualidad, toma personajes, argumentos, frases de otros autores y las pone en su propio texto. Cortázar lo hace un montón. A veces se puede mencionar hasta el autor o no, a veces se deja, lo que hacen los escritores como Borges o Cortázar es dejar que el lector descubra la intertextualidad, esperar que el lector tenga las competencias suficientes para hacerlo. Y entonces, por ejemplo, yo acá les traje un cuento que también se los recomiendo de Borges. Todos los cuentos son intertextuales de Borges, pero este es particular. El cuento se llama There Are More Things, o sea, el título ya está en inglés, y Borges tira ese título en inglés, no nos dice nada más, pero resulta que ese título pertenece a una parte de Hamlet, es una cita, o sea, es una cita textual que aparece en Hamlet de Shakespeare, pero Borges no nos dice en ningún lugar, o sea, supuestamente nosotros lectores debemos descubrir que esa frase está dicha en Hamlet. Pero además, todo el cuento de There Are More Things lo que hace es tomar los motivos o los temas, los tópicos propios de Lovecraft. Lovecraft es un escritor de literatura fantástica, buenísima, a mí me encanta, excelente. Y este cuento Borges lo que hace es tomar todos los elementos típicos de Lovecraft y los traslada a su cuento, de una manera magistral, pero nosotros tenemos que haber leído a Lovecraft para entender mejor el cuento de Borges, tenemos que conocer la cita esta de Hamlet para entender por qué el título hace referencia a esta cita. No sé si te cuento, lo leyeron, si no, se los recomiendo, también es cortito y no sé si les gusta, ¿lo conocen a Lovecraft? ¿Lo leyeron? Bueno, se los recontra recomiendo. ¿Vos, Julieta, lo leíste? Tengo la antología de literatura fantástica y creo que hay algunos textos de él ahí que en algún momento leí hace mucho, me parece. Sí, si les gusta el terror, lo fantástico, es excelente. Lovecraft, no sé, es uno de mis autores favoritos. Sí, Vanessa, no se van a arrepentir, ¿no? Leer Lovecraft es un camino, les digo, de ida, se van a quedar ahí prendidos al texto. Así que se los recomiendo. Es muy bueno. Lovecraft, bueno, a mí porque me gusta lo fantástico, pero aunque no les guste, van a ver que se van a meter con lo fantástico si leen a Lovecraft. Entonces, este es un típico ejemplo de lo que es la intertextualidad. Entonces, los que escriben literatura, aprovechen también todas sus lecturas, o sea, todas esas reminiscencias que tienen de autores, de argumentos, de temas, y lo pueden utilizar. O sea, una cosa es hacer plagio, o sea, si yo copio, Borges no copia un cuento de Lovecraft, hay una reelaboración. Entonces, en literatura es muy común esto de la intertextualidad a partir de la reelaboración de temas, de argumentos. Alguien me parece que había... Sí, Sabrina, decime. Sí, estaba pensando que
También cuando uno abusa mucho de la realidad, ¿no queda como un texto muy hermético? Que tal vez la gente no conoce todo ese... O sea, yo no, si leo este cuento de Borges, por más que no haya leído a Lovecraft y no sé ni quién es Shakespeare, ¿lo voy a entender igual o me voy a quedar ahí medio como que me falta una pata? Sí, eso es como una gran discusión. A ver, si no queda como muy intelectual, porque bueno, es una de las críticas, por ejemplo, que se le hace a Borges, esto de que apunta a un lector que tiene que tener unas competencias que la verdad no las tiene nadie. E igual los cuentos, o sea, lo que tiene la literatura es que siempre lo vamos a leer, lo vamos a interpretar, quizás no sea exactamente la interpretación que lo que quiso decir Borges, nos quedaremos con algo en el camino, pero bueno, igual se puede leer. Y lo bueno de la intertextualidad es cuando uno empieza a ser un lector, o sea, va creciendo como lector, también va creciendo su intertextualidad. Entonces uno va encontrando cosas, elementos en los distintos autores. Más lecturas tenemos, más tenemos la posibilidad de descubrir la intertextualidad. Igual sí, el caso de Borges es extremo porque yo creo que no, son pocos los lectores que tienen. O sea, yo no sabía yo esto de la cita del cuento, yo leí el cuento, me gustó, y después leyendo la crítica me enteré que esa era una cita de Shakespeare, por ejemplo. No sabía. Pero bueno, igual se puede. A lo que yo decía era, por ejemplo, si nosotros que no somos Borges, si abusamos mucho por ahí de la intertextualidad, o sea, tenemos que tener en cuenta que el lector conozca mucho a lo que nosotros con lo que vamos a conversar. Porque si es un libro que yo leí y que capaz que lo leí yo sola, y mi lector no me va a entender por ahí a cuál es esa referencia que yo estoy haciendo. No sé si se entiende lo que digo. Sí. Quizás no lo entiende del todo, pero bueno, puede entender algo. Sí, es complicado, pero yo diría que hay que usarla igual. Y bueno, que el lector después haga su trabajo. Sí, vale. Para mí, lo digo como todavía en lugar de editora, ¿no? Narrativamente tiene que funcionar igual. Si no funciona, o sea, si yo por no saber la referencia, no entiendo, no puedo seguir la historia, no está bien. Pero tiene que ser una ganancia para el que sí la conoce. Me parece que ahí está ese para mí es el límite. Es muy difícil darse cuenta uno como autor cuando está de un lado o del otro de ese límite. Pero sí, cuando uno empieza a escuchar lo que los otros leen en lo que uno escribió. Sí, eso me parece importante, que uno puede hacer Vieron que las lecturas tienen varias capas, o sea, si yo tengo poca experiencia como lectora, mi capa de lectura va a ser como más superficial que otro que tiene más lecturas, pero pero igual lo voy a poder leer, o sea, el texto no tiene que ser hermético para quien no conozca las referencias, pero enriquece a la lectura. Eso ocurre mucho en los cuentos, en la literatura infantil. Ahí se ve un montón, y también en las películas para chicos, donde hay un montón de referencias por ahí para los adultos que están como detrás de los pibes, ya sea leyendo o viendo, compartiendo una peli. Pero digamos, todo tiene que funcionar igual en esa historia, estéticamente tiene que funcionar igual, más allá de que en la medida que ese niño crezca, podrá ir descubriendo otras capas de sentido. Sí, yo siempre pongo, ahora María Eugenia, ahora te dejo ya una cosita más. Yo siempre cito Los Simpson. O sea, Los Simpson es un dibujito que en realidad la mayoría de los chicos no tienen todo el bagaje, porque lo que está atrás de Los Simpsons, le digo, es impresionante. A mí me maravilla todo lo que hay atrás, todo lo que hay que saber para entender un capítulo de Los Simpsons. Pero igual los chicos lo disfrutan, pero uno por ahí como adulto hay un montón de cosas que las descubre. Y eso es también intertextualidad, o sea, está lleno de referencias intertextuales. Sí, María Eugenia, decime. No sé si está bien mi relación, pero cuando uno estudia otro idioma, inglés, italiano, muchas veces lee textos
que cuentan situaciones o formas que uno, bueno, las interpreta como pueden, porque no es su idioma nativo, pero en la medida que va avanzando en el idioma, le va dando otras interpretaciones, otras formas. No sé si sí. va por ahí. Claro, la lectura, y vuelvan ustedes a una lectura, hagan el ejercicio de volver a leer un texto que leyeron hace 10 años, o sea, 15 años. Y van a ver que lo van a leer distinto, porque ustedes crecieron como lectores, entonces van adquiriendo también estas nuevas intertextualidades. No importa que en su momento lo hayan leído de una manera más, ya les digo, más superficial. Al volver se van a dar cuenta cómo crecieron como lectores. Y ese es el camino, uno crece en la escritura y también crece como lector. Bueno, yo les traje algunos consejitos de escritores que nos pueden servir para cualquier tipo de escritura, para literatura especialmente, pero nos pueden servir para cualquier tipo de escritura. A mí me encantan los consejos de escritores, no porque sean algo que, tenemos que seguir a rajatabla, sino que nos permiten reflexionar. Traje algunos, hay un montón. Traje, bueno, primero 3 consejos de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga escribe, además de los cuentos, el Decálogo del Perfecto Cuentista, que se los recomiendo. Son 10 consejitos de escritura que están buenísimos. Y yo traje 3. Primero, él recomienda que uno no debe empezar a escribir sin saber a dónde va. Y esto sí nos sirve para cualquier texto. O sea, una cosa es que yo haga, que me ponga a escribir porque tengo ganas y escriba cualquier cosa, y está bien, porque hago el ejercicio de escribir, pero si yo tengo un objetivo y sé hacia dónde quiero ir y cómo va a terminar mi texto, bueno, mi texto va a ser más efectivo. Entonces, y Quiroga dice que el principio y el final de lo que escribimos es igualmente importante. Él tiene un cuento que muestra muy bien esto, que se llama El almohadón de plumas, que por ahí lo leyeron. El almohadón de plumas empieza con una frase que es genial, que dice, su luna de miel fue un escalofrío. Algo así decía. Que la luna de miel haya sido un escalofrío, no me digan que no atrapa al lector para seguir leyendo. Entonces, con eso nos quiere mostrar Quiroga lo importante de todo, cada parte del texto es importante, y empezarlo de una manera que den ganas de leer, mejor todavía. Él habla de los adjetivos, o sea, a veces nos excedemos con los adjetivos. Él dice que poner muchos adjetivos a veces lo que hace es debilitar el texto, así que tengamos cuidado también con los adjetivos. A veces uno solo alcanza para decir lo que queremos decir. Y este consejo que a mí me encanta, dice, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Esto que hablábamos creo que en la primera clase, una cosa es catarsis y otra cosa es escribir. No quiere decir que la catarsis sea mala, está buenísima la catarsis, pero cuando yo quiero escribir para comunicar, no estoy solamente volcando emociones, sino que estoy poniendo, o sea, como que tomo distancia, veo lo que quiero decir, lo que no quiero decir, aplico todas estas técnicas que estuvimos viendo en estos encuentros. Después, bueno, a Chekhov, que ya lo mencionamos. Chekhov era un maestro en cuanto a la brevedad, pero porque buscaba la palabra justa. Y él decía esto que ya lo mencionamos, dice, guarde el relato en un baúl un año entero, quizás es exagerado, pero bueno, y después de ese tiempo vuelva a leerlo. Entonces lo verá todo más claro. Escriba una novela, escríbala durante un año entero, después acórtela medio año, después publíquela. Un escritor, más que escribir, esto es precioso, miren, un escritor, más que escribir, debe bordar sobre el papel, que el trabajo sea minucioso, elaborado. Que la escritura sea bordar sobre el papel, me parece hermoso, y esto que él confía en el lector, o sea, no necesito decirle todo lo que venimos hablando antes, dejemos que el lector también haga sus propias interpretaciones. ¿Quieren comentar algo? Y bueno, una escritora más contemporánea, Jamaica Kincaid, que nos da un consejo que está buenísimo para tener temas para escribir todos los días. Uno dice, ¿de qué escribo yo todos los días si tengo que practicar? Bueno, dice ella, todo lo que hago es para escribir. Si voy a caminar es porque estoy pensando en escribir. Si voy a mirar flores, si voy al jardín, si voy a un museo, todo vuelve a la escritura. Esta idea de qué escribimos, de lo que nos pasa todo el tiempo. El mundo está lleno de cosas para escribir. Entonces, solamente con ponernos a observar un poquito la realidad, ya tendríamos
hojas y hojas para escribir, así que nunca nos vamos a quedar sin argumentos para escribir. Y también, bueno, Stephen King, que es otro de mis autores favoritos, porque, bueno, me gusta lo fantástico, el terror, que recomienda algo muy importante que es la lectura. O sea, para escribir bien hay que leer y hay que tener el ejercicio de la lectura. Y entonces, si yo leo, adquiero un montón, adquiero herramientas, adquiero vocabulario, aprendo de puntuación, o sea, la lectura es excelente en ese sentido. Y dice, y esta frase que también me gusta, escribir no es sobre hacer dinero, volverte famoso, conseguir citas, tener sexo o hacer amigos. Escribir es magia, tanto como el agua de la vida, como algún otro arte creativo. El agua es gratis, bebe. Y bueno, y la escritura es gratis, y es algo que lo podemos hacer sin, no necesitamos nada más que, no sé, que un celular, que un lápiz, que un papel, que una compu. Podemos escribir en cualquier lado, y les digo que los beneficios son, ustedes ya lo saben, maravillosos. ¿Algún comentario de esto? Hago todo el tiempo propaganda de que escriban, que escriban, que escriban. No hace falta con ustedes, pero yo sigo insistiendo. Hay un montón de escritores que dan consejos. Está bueno leerlos, ya les digo, reflexionar, ver lo que uno puede aplicar en su propia vida, en su propia escritura. Cuando encuentren así consejos de escritores, léanlos, porque, bueno, ayudan un montón. Y bueno, antes de ir al ejercicio, traje una cita de otro autor que se llama Sándor Márai, quizás lo leyeron. Esto es de una novela de él que se llama El último encuentro, que me parece que tenía que ver con esto que venimos hablando. Él dice en la novela que las palabras no tienen importancia. Yo no me atrevería a afirmarlo con tanta seguridad. A veces creo que muchas cosas, que todo depende de las palabras que uno dice a su debido tiempo, o de las que se calla, o de las que escribe. Si nosotros asumimos la importancia de las palabras, entonces vamos a darle justamente el valor que tienen y vamos a intentar escribir mejor y comunicar mejor. Esta frase, este fragmento a mí me encanta por esto, ¿no? Porque hay que valorar a las palabras. Buenísimo. Esperen que les voy a dejar de compartir esto. Así vamos a compartir un pequeño ejercicio de escritura. Antes del ejercicio, ¿quieren mencionar algo de lo que estuvimos viendo o alguna pregunta? ¿Son de leer así consejos de escritores? Yo me los busco todos, siempre me la paso buscando en internet consejos de escritores. Están buenos. Yo la conocía. Y hace un tiempo me habían pasado unas... Perdón. No, decía unas revistas de Fundación La Balandra, donde tienen, que ya no las hacen más, que tienen muchas entrevistas a editores, a escritores, escritoras, y que con la misma pregunta responden varios, ¿no? Y está bueno porque, bueno, ellos van contando sus procesos de escritura, totalmente escritores de poesía, de literatura, como es de narrativa, de un montón de cosas distintas, y está bueno porque, bueno, uno está como viendo de los dos lados del mostrador, tanto de los editores como de los escritores, y a veces, bueno, las preguntas son un poco capciosas, que es como que unos hablan de los otros y, bueno, de toda una forma muy colaborativa, ¿no? Pero están muy buenas, la verdad. Sí, me encanta eso. Sí. Vanessa, ahora te dejo, María Eugenia. Vanessa, justo era el ejercicio que vamos a hacer ahora, así que no es que hiciste lío. Si escribiste, ya está, ya te adelantaste. Ahora yo igual lo voy a compartir, así que no te preocupes. Sí, María Eugenia, decime. No, que la conocí a Jamaica Kincaid en inglés. No sé si hay algo en español, no lo encontré en este momento. Pero me encantó cómo describía, ella vivía en una plantación en Puerto Rico, me parece, en Centroamérica. La descripción de la naturaleza, bueno, soy una apasionada de las plantas y de la naturaleza, pero describía de una forma que te sentías ahí. Muy lindo, lo recomiendo. No sé si hay algún libro, también quería saber si sabía si había alguna publicación en español. Sí, hay en español, yo no me acuerdo, leí una novela de ella que me encantó, ahora después se los voy a buscar, no me acuerdo ahora. ¿Quién, perdón? Jamaica Kincaid. ¿Cuál leí? Bueno, ya la voy a encontrar. Sí, hay traducida, sí, es muy buena escritora, me gusta mucho, sí. Sí. Bueno, acá tiene un Padlet, donde tienen 4, o sea, buscábamos con Vale algo que, bueno, pudiéramos hacer acá en
en este encuentro. Vale, me recomendó el Padlet, y para que no fuera una escritora así de la nada, les traje 4 imágenes que justamente que tienen que ver con fotógrafos que buscan narrar a través de las imágenes. Entonces, ya que tenemos una narración en estas imágenes, lo que van a hacer ustedes es elegir una de estas imágenes y tratar de escribir un texto muy cortito. Yo había escrito uno como ejemplo en la imagen 4, que para mí es como muy apocalíptica y de pocas personas en una calle vacía. Entonces ustedes eligen la imagen que les gusta, escriben 3, 4 renglones, lo que les salga ahora, y lo vamos a ir viendo acá entre todos. Si pueden, pónganle el nombre, porque como no les sale el nombre de ustedes, cuando termina el texto, le ponen su nombre y así lo vamos a leer. Y lo van viendo también en el Padlet. Así que en el link que tienen en los mensajes, se meten en el Padlet. Igual se quedan acá, o sea, no se van a ir del Meet por ir al Padlet, y escriben algo. Así va apareciendo y lo vamos leyendo. ¿Mm? Lo que les salga, no. Es totalmente espontáneo. Y después en un ratito los leemos entre todos. O sea, usted donde dice añadir comentario, ahí es donde pueden escribir el texto de ustedes. Moni, ¿qué decía? Espera que no. A ver. Si no los que no pueden por algo, porque están con el celular o porque. El Padlet, mira, está en los, ¿cómo se llaman los mensajes? Está el link. Decime si lo ves, si no lo volvemos a subir. En el chat, claro, sí, en el chat. Ahora sí, ya lo vi, profe. Pero si se les complica porque están con el celular o algo, bueno, fíjense, si pueden. Moni, vos no lo ves. Vale, vos se lo podés volver a pegar en el chat. A ver si. Ahí está, a ver, espera. Ahí pude entrar yo. Ahí, Fabiana, mira, te lo vuelvo a pegar. En ese link, ahí están, esos links que volvimos a subir, ahí está el Padlet. Sí, ahí lo encontré, estaba más arriba, había quedado. Y ahí donde dice entonces añadir un comentario, ahí ustedes ponen el textito de ustedes. Que ya fueron apareciendo.
Adri, ¿podés refrescar el link? Sí. Ver si... Ahí está, creo, ¿no? Sí. Ahí está. Si quieren, tipo, son y cuarto y 20, no sé, que empecemos a leer o decime vos, Vale, si esperamos un poco más. Si 20 te parece bien. no sé a quién le falta, me parece que está apareciendo algo más, ¿no? A ver, esperen que... Ya no se ve más, ¿no? Ya no se ve más, ¿no? Me parece. Vale, que ahora me dice que no lo puedo compartirlo, se me fue y no me deja compartirlo más. No sé si querés compartirlo vos o... Sí, ahora lo compartimos. Ahí tenemos bastantes textos. ¿Apareció? Sí, sí.
Le falta alguien, me parece que estamos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, podemos empezar, no sé, si alguien quiere leerlos o los leo yo, díganme, que cada una lea sus textos. Lee vos, Adri. Bueno, a ver. La primera, la imagen 1. María Eugenia dice, caminando hacia la luz, ya pasaron aquellos días. Llegó al fin, después del invierno, frío, oscuro, silencioso y solitario, una primavera luminosa con todos los colores, los aromas y los sonidos que iluminan sus días. Me encanta todo lo que escribieron, ¿eh? Sabrina dice, de la misma foto, nos fuimos caminando hacia el amanecer con los pies cansados y zapatos en mano. Éramos 2 solitarias buscándonos. Qué lindo. La 2, esta de esta habitación que está buenísima. Nunca me quisiste, no quiero verme, no quiero verte, qué frío, me duelen las piernas. Esto lo escribió Vanessa. Y Vanessa dice también, en esta casa me sumerjo en la angustia de no haber sido. Estas flores, tus flores, mis flores rotas, desparramadas en el piso, desmembradas como mi corazón. No quiero verme, nunca me quisiste. Y Priscila dice, la habitación está destrozada, parezco loca entre tanto desorden, pero es así como me dejaste, fragmentada en tantas partes que no sé cómo las voy a unir. La imagen 3. Mirá que te hiciste rogar. Te esperé bajo la lluvia 1000 horas, como un perro. Ahí está la intertextualidad. Estás mojado, dijiste. Ya está, trajiste el sol. No importa nada más. Valeria esto lo escribió. Y, bueno, el de abajo, que no sé si también lo escribió Valeria, dice, qué difícil es estar de este lado y que no me comprendas, que no te des cuenta. Solo miro y recuerdo aquellos momentos nuestros. Y el último, bueno, que el primero yo había puesto un ejemplo ahí, pero eso no lo leemos. Después dice, Julieta, cuando me quedé solo en esa esquina me pregunté si había valido la pena. Y dice Laura, el hombre sale a la calle, nadie a la vista, la ciudad inmensa y venida menos, jamás lo había notado, un olor dulce, rancio, gris, de pie en una esquina piensa en la casa de su abuela en Saladillo, vacía después de su muerte. Entonces se acuerda de haber leído que ante una invasión zombie lo mejor es el campo. Y dice Sabrina, en esa esquina la esperó como todas las tardes. Una explosión a lo lejos le hizo saber que nunca llegaría. Y creo que, a ver, voy a refrescar por las dudas, pero creo que leí todos, ¿no? Sí, me parece que leí todos. Me encantaron porque además cada uno miró como distintas cosas de la foto, le llamaron la atención, más allá de la interpretación, le llamaron la atención distintas cosas y ahí se focalizaron para escribir. Monier, no importa. Muy bueno, aparte una escritura de 5 minutos, 10 minutos, así que imagínense lo que pueden hacer con más tiempo. Si ya escriben así en 5 o 10 minutos, ya es una maravilla. Así que me encanta. Tenemos nuestros 5 minutos, nuestras 5 líneas del día de hoy. Ya está. Hoy cumplieron, ya está. Así que bueno, de mi parte, ya bueno, hasta acá llegamos, pero vuelvo a destacar que, no sé, me sorprendió mucho lo bien que escriben, todo lo que escriben, las ganas que tienen de escribir. Así que no tengo, me encantó estar en este espacio con ustedes, lo disfruté mucho, les agradezco un montón, de verdad. Escribir leyó, tiene que leer él porque acaba de terminar. Bueno, Ariel, léelo. No, me muero de vergüenza. Ya me dio vergüenza. En cada paso que damos se despiertan los ecos del pasado, tejiendo hilos de sus almas. Bajo el cielo, sus sombras se unen en un abrazo eterno.
Bien, narrar a partir de fotos está bueno, es un lindo ejercicio también. Cuando no sepan de qué escribir, tomen una foto y escriban a partir de una foto, que siempre salen cosas buenas. Y gran parte de lo que escribieron acá tiene que ver con un género que también está buenísimo, que es el de los microrelatos. Esto de escribir un cuento, pero sintéticamente, que también es una buena técnica de práctica. No, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Bueno, Vane, no sé si querés decir algo. Bueno, nada, cerrar estos encuentros, me parece también muy, muy importante esta idea, digamos, de algo que se sostiene, que fue a lo largo de todo un mes, fue un mayo de escritura, que a veces, bueno, uno convoca alguna clase abierta o alguna actividad particular y es nutritivo y es lindo y qué sé yo, pero la verdad que en este caso además fue un sostener durante 4 clases. Esperamos que la idea de hacer esto, que fue de Adriana, sabíamos que iba a ser muy, muy nutritivo, muy rico, y que era un recurso que creíamos necesario, valioso, y que, bueno, luego puede incorporarse a la materia de Adri, pero que también podía ser abierto a quienes ya la habían pasado la materia y también participando antes de hacer la materia, ¿no? Así que, bueno, una forma más de habilitar un espacio, digamos, de extensión y bueno, y de vernos las caras y cerca, que a veces lo mediado por la tecnología tiene enormes ventajas, pero bueno, necesitamos eso de estar así, aunque sea de esta forma, sentirnos más apretaditos, ¿no? Así que bueno, ya nada, por este lado nada más, un gustazo enorme, fue hermoso compartir, hermoso, Adri, todo lo que preparaste, la capacidad, ¿no? de llevarnos y hacernos escribir a todos, inclusive a mí. Así que muchas gracias. Bueno, y queda, entonces, les hago una devolución de lo que está en el Drive. Pueden seguir escribiendo en el Drive, que yo voy a ir mirando. Pueden leer a sus compañeros y compañeras, que están buenísimos los textos. Cuando tengan un poquito de tiempo, léanse. Y el Padlet también, ya tienen el link, lo podemos incluir. Yo ahora voy a mandarles el link de los cuentos que estuvimos mencionando, para que si quieren leerlos. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, lindo fin de semana. Igualmente. Venga la segunda parte. Sí.